La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico se trata de los movimientos traslacionales de sus partículas. El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como es lo frío o lo caliente. Una multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado, su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color o la conductividad eléctrica. Asimismo, es uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin, y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor 0 Kelvin al 0 absoluto, y se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del ámbito científico el uso de otras escalas de temperatura es común. La escala más extendida es la escala Celsius, llamada centígrada, y, en mucha menor medida, y prácticamente solo en los Estados Unidos, la escala Fahrenheit. Nociones generales. La temperatura es la propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor, sin embargo su significado formal en termodinámica es más complejo. Termodinámicamente se habla de la velocidad promedio o la energía cinética de las partículas de las moléculas, siendo de esta manera, a temperaturas altas, la velocidad de las partículas es alta, en el cero absoluto las partículas no tienen movimiento. A menudo el calor o el frío percibido por las personas tiene más que ver con la sensación térmica, que con la temperatura real. Fundamentalmente, la temperatura es una propiedad que poseen los sistemas físicos a nivel macroscópico, la cual tiene una causa a nivel microscópico, que es la energía promedio por la partícula. Y actualmente, al contrario de otras cantidades termodinámicas como el calor o la entropía, cuyas definiciones microscópicas son válidas muy lejos del equilibrio térmico, la temperatura solo puede ser medida en el equilibrio, precisamente porque se define como un promedio. La temperatura está íntimamente relacionada con la energía interna y con la entalpía de algún sistema. A mayor temperatura mayores serán la energía interna y la entalpía del sistema. La temperatura es una propiedad intensiva, es decir, que no depende del tamaño del sistema, sino que es una propiedad que le es inherente y no depende ni de la cantidad de sustancia ni del material del que esté compuesto. Definición. Ley cero de la termodinámica. Antes de dar una definición formal de temperatura, es necesario entender el concepto de equilibrio térmico. Si dos partes de un sistema entran en contacto térmico es probable que ocurran cambios en las propiedades de ambas. Estos cambios se deben a la transferencia de energía en forma de calor entre las partes. Para que un sistema esté en equilibrio térmico debe llegar al punto en que ya no hay intercambio neto de energía en forma de calor entre sus partes. Además, ninguna de las propiedades que dependen de la temperatura debe variar. Una definición de temperatura se puede obtener de la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, con un tercer sistema C, entonces los sistemas A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Este es un hecho empírico más que un resultado teórico. Ya que tanto los sistemas A, B,
y C están todos en equilibrio térmico, es razonable decir que comparten un valor común de alguna propiedad física. Llamamos a esta propiedad temperatura. Sin embargo, para que esta definición sea útil es necesario desarrollar un instrumento capaz de dar un significado cuantitativo a la noción cualitativa de esa propiedad que presuponemos comparten los sistemas A y B. A lo largo de la historia se han hecho numerosos intentos, sin embargo en la actualidad predominan el sistema inventado por Anders Celsius en 1742 y el inventado por William Thomson en 1848. Segunda ley de la termodinámica. También es posible definir la temperatura en términos de la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que la entropía de todos los sistemas, o bien permanece igual o bien aumenta con el tiempo. Esto se aplica al universo entero como sistema termodinámico. La entropía es una medida del desorden que hay en un sistema. Este concepto puede ser entendido en términos estadísticos, considere una serie de tiros de monedas. Un sistema perfectamente ordenado para la serie, sería aquel en que solo cae cara o solo cae cruz. Sin embargo, existen múltiples combinaciones por las cuales el resultado es un desorden en el sistema, es decir, que haya una fracción de caras y otra de cruces. Un sistema desordenado podría ser aquel en el que hay 90% de caras y 10% de cruces, o 60% de caras y 40% de cruces. Sin embargo, es claro que a medida que se hacen más tiros, el número de combinaciones posibles por las cuales el sistema se desordena es mayor. En otras palabras, el sistema evoluciona naturalmente hacia un estado de desorden máximo, es decir, 50% caras, 50% cruces, de tal manera que cualquier variación fuera de ese estado es altamente improbable. Para dar la definición de temperatura con base en la segunda ley, habrá que introducir el concepto de máquina térmica, la cual es cualquier dispositivo capaz de transformar calor en trabajo mecánico. En particular interesa conocer el planteamiento teórico de la máquina de Carnot, que es una máquina térmica de construcción teórica, que establece los límites teóricos para la eficiencia de cualquier máquina térmica real. En una máquina térmica cualquiera, el trabajo que ésta realiza corresponde a la diferencia entre el calor que se le suministra y el calor que se de ella. Por lo tanto, la eficiencia es el trabajo que realiza la máquina dividido entre el calor que se le suministra. Igual a W C I Q I igual a Q I Q F Q I igual a 1 Q F Q I barra inversa display style barra inversa eta igual a barra inversa frac W si hay Q I igual a barra inversa frac Q I Q F Q I igual a 1 barra inversa frac Q F Q I, donde psi es el trabajo hecho por la máquina en cada ciclo. Se ve que la eficiencia depende solo de chi y de qf. Ya que chi y qf corresponden al calor transferido a las temperaturas T y Tf, es razonable asumir que ambas son funciones de la temperatura. Q C Q H igual a F T F F T I igual a G T I T F barra inversa display style barra inversa frac Q-C Q-H igual a barra inversa frac F F igual a G. Sin embargo, es posible utilizar a conveniencia una escala de temperatura tal que Q F Q I igual a T F T I barra inversa display style barra inversa frac Q-F Q-I igual a barra inversa frac T-F T-I.
sustituyendo la ecuación en la relación a la eficiencia de la máquina con la temperatura. Igual a 1. Q. F. Q. I. Igual a 1. T. F. T. I. Barra inversa display style barra inversa eta igual a 1 guión, barra inversa frac, Q guión bajo, F, Q guión bajo, I, igual a 1 guión, barra inversa frac, T guión bajo, F, T guión bajo, I. Hay que notar que para Tf igual a 0 K la eficiencia se hace del 100%, temperaturas inferiores producen una eficiencia aún mayor que 100%. Ya que la primera ley de la termodinámica prohíbe que la eficiencia sea mayor que el 100%, esto implica que la mínima temperatura que se puede obtener en un sistema microscópico es de 0 K. Reordenando la ecuación se obtiene Q, I, T, I, Q, F, T, F, igual a 0. Barra inversa display style, barra inversa frac, Q guión bajo, I, T guión bajo, I, guión, barra inversa frac, Q guión bajo, F, T guión bajo, F, igual a 0. Aquí el signo negativo indica la salida de calor del sistema. Esta relación sugiere la existencia de una función de estado S definida por D. S. Igual a D. Q. R. E. V. T. Barra inversa display style de S igual a, barra inversa frac, de Q guión bajo, barra inversa matrm, de T. Donde el subíndice indica un proceso reversible. El cambio de esta función de estado en cualquier ciclo es 0, tal como es necesario para cualquier función de estado. Esta función corresponde a la entropía del sistema, que fue descrita anteriormente. Reordenando la ecuación siguiente para obtener una definición de temperatura en términos de la entropía y el calor. T. Igual a D. Q. R. E. V. D. S. Barra inversa display style T igual a, barra inversa frac, D Q guión bajo, barra inversa matrm, D. DS. Para un sistema en que la entropía sea una función de su energía interna E, su temperatura está dada por 1. T. Igual a D. S. D. E. Barra inversa display style, barra inversa frac, 1, T, igual a, barra inversa frac, ds, D. Esto es, el recíproco de la temperatura del sistema es la razón de cambio de su entropía con respecto a su energía. Unidades de temperatura. Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos tipos, las relativas y las absolutas. Los valores que puede adoptar la temperatura en cualquier escala de medición, no tienen un nivel máximo, sino un nivel mínimo, el cero absoluto. Mientras que las escalas absolutas se basan en el cero absoluto, las relativas tienen otras formas de definirse. Relativas. Grado Celsius. Para establecer una base de medida de la temperatura Anders Celsius utilizó los puntos de fusión y ebullición del agua. Se considera que una mezcla de hielo y agua que se encuentra en equilibrio con aire saturado a 1 atm está en el punto de fusión. Una mezcla de agua y vapor de agua en equilibrio a 1 atm de presión se considera que está en el punto de ebullición. Celsius dividió el intervalo de temperatura que existe entre estos dos puntos en 100 partes iguales a las que llamó grados centígrados grados C. Sin embargo, en 1948 fueron renombrados grados Celsius en su honor. Asimismo, se comenzó a utilizar la letra mayúscula para denominarlos en 1954. La escala Celsius fue redefinida en la 10ª conferencia de pesos y medidas en términos de un solo punto fijo y de la temperatura absoluta del cero absoluto. El punto escogido fue el punto triple del agua, que es el estado en el que las tres fases del agua coexisten en equilibrio,
al cual se le asignó un valor de 0,01 grados. La magnitud del nuevo grado Celsius se define a partir del cero absoluto como la fracción 1/273,16 del intervalo de temperatura entre el punto triple del agua y el cero absoluto. Como en la nueva escala los puntos de fusión y ebullición del agua son 0 grados y 100 grados respectivamente, resulta idéntica a la escala de la definición anterior, con la ventaja de tener una definición termodinámica grado Fahrenheit. Toma divisiones entre el punto de congelación de una disolución de cloruro amónico y la temperatura normal corporal humana. Es una unidad típicamente usada en los Estados Unidos, erróneamente, se asocia también a otros países anglosajones como el Reino Unido o Irlanda, que usan la escala Celsius Grador-Reaumur. Usado para procesos industriales específicos, como el del almíbar Grador-Mer o Roemer. Es una escala de temperatura en desuso que fue propuesta por el astrónomo danés Ole Christensen Roemer en 1701. En esta escala, el cero es inicialmente la temperatura de congelación de la salmuera grado Newton. Es probable que Anders Celsius conociera la escala termométrica de Newton cuando inventó la suya. Por consiguiente, la unidad de esta escala, el grado Newton, equivale a 3,03 kelvins o grados Celsius y tiene el mismo cero de la escala de Celsius grado Leiden. La escala Leiden se utilizaba a principios del siglo XX para calibrar indirectamente bajas temperaturas, proporcionando valores convencionales Kelvin de la presión de vapor del helio grado Dalail. La escala Dalail es una forma de medir temperatura concebida en 1732 por el astrónomo francés Joseph-Nicolas Dalail. Absolutas. Las escalas que asignan los valores de la temperatura en dos puntos diferentes se conocen como escalas a dos puntos. Sin embargo, en el estudio de la termodinámica es necesario tener una escala de medición que no dependa de las propiedades de las sustancias. Las escalas de este tipo se conocen como escalas absolutas o escalas de temperatura termodinámicas. Con base en el esquema de notación introducido en 1967, en la Conferencia General de Pesos y Medidas, el símbolo de grado se eliminó en forma oficial de la unidad de temperatura absoluta. Sistema Internacional de Unidades. Sistema Anglosajón de Unidades. Conversión de temperaturas. Las siguientes fórmulas asocian con precisión las diferentes escalas de temperatura. De manera simplificada entre las cuatro escalas que se encuentran vigentes, se puede emplear la siguiente equivalencia. C. 5. Igual a F. 32. 9. Igual a R. 491,67. 9. Igual a K. 273,15. 5. Barra inversa display style, barra inversa frac, barra inversa CIRC, C. 5, igual a, barra inversa frac, barra inversa CIRC, F-32, 9, igual a, barra inversa frac, R-491,67, 9, igual a, barra inversa frac, K-273,15, 5. Temperatura en distintos medios. La temperatura en los gases. Para un gas ideal, la teoría cinética de gases utiliza mecánica estadística para relacionar la temperatura con el promedio de la energía total de los átomos en el sistema. Este promedio de la energía es independiente de la masa de las partículas, lo cual podría parecer contraintuitivo para muchos. El promedio de la energía está relacionado exclusivamente con la temperatura del sistema, sin embargo, cada partícula tiene su propia energía la cual puede o no corresponder con el promedio. La distribución de la energía, está dada por la distribución de Maxwell-Boltzmann. La energía de los gases ideales monoatómicos se relaciona con su temperatura por medio de la siguiente expresión. E. T. Igual a 3. 2. N. R. T. Barra inversa display style, barra inversa overline, E, guión bajo, T, igual a, barra inversa begin, matrix, barra inversa frac, 3, 2, barra inversa end, matrix, nrt.
donde n, número de moles, r, constante de los gases ideales. En un gas diatómico, la relación es E. T. igual a 5. 2. N. R. T. Barra inversa display style, barra inversa overline, E, guión bajo, T, igual a, barra inversa begin, matrix, barra inversa frac, 5, 2, barra inversa end, matrix, NRT. El cálculo de la energía cinética de objetos más complicados como las moléculas, es más difícil. Se involucran grados de libertad adicionales los cuales deben ser considerados. La segunda ley de la termodinámica establece, sin embargo, que dos sistemas al interactuar el uno con el otro adquirirán la misma energía promedio por partícula, y por lo tanto la misma temperatura. En una mezcla de partículas de varias masas distintas, las partículas más masivas se moverán más lentamente que las otras, pero aún así tendrán la misma energía promedio. Un átomo de neón se mueve relativamente más lento que una molécula de hidrógeno que tenga la misma energía cinética. Una manera análoga de entender esto es notar que, por ejemplo, las partículas de polvo suspendidas en un flujo de agua se mueven más lentamente que las partículas de agua. Para ver una ilustración visual de este hecho, vea este enlace. La ley que regula la diferencia en las distribuciones de velocidad de las partículas con respecto a su masa es la ley de los gases ideales. En el caso particular de la atmósfera, los meteorólogos han definido la temperatura atmosférica para facilitar algunos cálculos. Sensación térmica. Es importante destacar que la sensación térmica es algo distinto de la temperatura tal como se define en termodinámica. La sensación térmica es el resultado de la forma en que la piel percibe la temperatura de los objetos o de su entorno, la cual no refleja fielmente la temperatura real de dichos objetos o entorno. La sensación térmica es un poco compleja de medir por distintos motivos. El cuerpo humano regula su temperatura para mantenerla aproximadamente constante. El cuerpo humano produce calor constantemente, que es producto de la digestión de los alimentos que ingiere. Ese calor sirve para mantener la temperatura antes dicha, y para ello debe disipar el sobrante en el ambiente. Si las condiciones del entorno hacen que las pérdidas sean iguales a la producción, el cuerpo siente bienestar térmico. Si las condiciones del entorno hacen que las pérdidas de calor superen a la producción, el cuerpo siente frío. Si las condiciones impiden que el calor sobrante se disipe, el cuerpo siente calor. Las pérdidas o ganancias dependen de varios factores, no solo de la temperatura seca del aire. Se produce intercambio por convección. El aire en contacto con la piel, se calienta y asciende, siendo sustituido por aire más fresco, que a su vez se calienta. Si el aire es más caliente ocurre al revés. Por transmisión. La piel en contacto con cuerpos más fríos, cede calor. Si son más calientes, recibe calor. Por radiación. La piel intercambia calor por radiación con el entorno. Si la temperatura radiante media del entorno es más fría que la de la piel, se enfría, si es al contrario, se calienta. Por evapotranspiración. Al evaporarse el sudor o la humedad de la piel o de las mucosas, se produce una pérdida de calor siempre, debida al calor latente de evaporación del agua. Por todo ello, la sensación de comodidad depende de la incidencia combinada de los factores que determinan estos cuatro tipos de intercambio: temperatura seca, temperatura radiante, temperatura húmeda y la velocidad del aire. La incidencia en las pérdidas de la transmisión es pequeña, salvo que la piel, o parte, esté en contacto con objetos fríos. Temperatura seca. Se llama temperatura seca del aire de un entorno a la temperatura del aire, prescindiendo de la radiación calorífica de los objetos que rodean ese ambiente concreto, y de los efectos de la humedad relativa y de los movimientos de aire. Se puede obtener con el termómetro de mercurio, respecto a cuyo bulbo, reflectante y de color blanco brillante, se puede suponer razonablemente que no absorbe radiación. Temperatura radiante. La temperatura radiante tiene en cuenta el calor emitido por radiación de los elementos del entorno.
Se toma con un termómetro de globo, que tiene el depósito de mercurio o bulbo, encerrado en una esfera o globo metálico de color negro, para asemejarlo lo más posible a un cuerpo negro y así absorber la máxima radiación. Las medidas se pueden tomar bajo el sol o bajo la sombra. En el primer caso se tendrá en cuenta la radiación solar, y se dará una temperatura bastante más elevada. También sirve para dar una idea de la sensación térmica. La temperatura de bulbo negro hace una función parecida, dando la combinación de la temperatura radiante y la ambiental.